Buenas tardes a todos, tanto los que están aquí de manera presencial como los que están conectados online. Bueno, pues vamos a iniciar hoy esta tercera conferencia del tercer ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante. Y en esta ocasión, pues el conferenciante es el doctor José Miguel Sempere Hortels, que es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, catedrático de Inmunología y director del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, y nos hablará sobre las aplicaciones de la inmunoterapia, qué sabemos y qué deberíamos saber a la hora de aplicarla. Bueno, para mí, pues nada, pues es un orgullo estar hoy aquí también acompañando a José Miguel, porque entre otras cosas, pues hemos sido, bueno, yo he sido durante unos cuantos años pues compañero profesor asociado en este departamento, cuando todavía existían las licenciaturas, y allí pues durante unos cuantos años estuve impartiendo una asignatura optativa de medicina tropical y parasitología clínica, pues que la impartía yo. Y la verdad que siempre me sentí muy a gusto allí, y la verdad que es un placer visitar. Siempre que tengo que ir al campus de la Universidad de Alicante por cualquier cosa, es un placer pasear por allí, ¿no? Porque desde luego creo que es de los mejores campus universitarios que hay en España, ¿no? Y bueno, yo sin nada más le voy a dar la palabra a la doctora Rosa Ballester, que haga una presentación del ponente. Bien, buenas tardes. En nombre de la presidenta de la Real Academia de Medicina, la doctora Carmen Leal, y bienvenidas a todas las personas que nos van a seguir. Bien, voy a concretar porque los currículos de las personas que forman parte de estos ciclos de conferencia son muy amplios, todos ellos, y este es el caso. La trayectoria profesional del doctor Sempere es realmente dilatada, fructífera, y voy a limitarme a señalar lo fundamental. Como ha comentado el doctor Torrús, es catedrático de Universidad del área de conocimiento de inmunología. Me parece que fue el primer catedrático de esta área en la Comunidad Valenciana y uno de los primeros en el Estado español, y director del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, dentro del cual, bueno, pues encabeza digamos todo el área de conocimiento de inmunología y el grupo de investigación dentro del departamento, por supuesto, dentro del área del Departamento de Biotecnología. Es presidente también de la Sociedad Valenciana de Inmunología y miembro de número, y ha formado parte también de los equipos directivos de la Sociedad Española de Inmunología, coordinador del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Experimentales y Biosanitarias. Creo que es muy interesante recalcar, sobre todo para la gente más joven que nos está escuchando, y bueno, y también para todo el mundo, esta actividad dilatada, profesionalmente hablando, que he comentado, se ha desarrollado en tres grandes espacios o ámbitos, que yo creo que es lo que además yo creo que explican después, pues estas publicaciones, esta dirección de tesis doctorales, estos proyectos que ha llevado a cabo. Hizo el programa MIR como especialista en inmunología en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, ¿no? Digamos, esa etapa dentro del ámbito, podríamos decir, el primero de los ámbitos hospitalarios. Pero luego, durante varios años, su actividad profesional estuvo orientada en la empresa privada como director científico del grupo de empresas ASAC, digamos, como investigador principal y responsable directo de la puesta en marcha y de la gestión de varios proyectos de investigación, algunos de ellos financiados por fondos europeos en el 5º programa Marco y otros de tipo nacional, ¿no? Y estas líneas de investigación en la industria se centraron en la búsqueda de nuevos fármacos inmunomoduladores, el desarrollo y gestión de varios ensayos clínicos en distintas fases, 2, 3 y 4, para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes, ¿no? Y digamos un segundo ámbito, y el tercero es el de la universidad, el ámbito académico, digamos que ha sido el más dilatado en el tiempo, ¿no? Es investigador principal de muchos proyectos financiados por organismos públicos de tipo competitivo,
Y bueno, pues digamos, tiene todos los estándares de excelencia académica, como es 5 tramos de investigación, que son muchos, dirección de tesis doctorales, publicación en revistas dentro de su área, etcétera, ¿no? Y participación en congresos. Y su investigación a lo largo de estos años se ha centrado en una serie de líneas de trabajo que yo he recogido, sobre todo de lo que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, que fue en el 2018, que fue contestado por el doctor Antonio Llombart, como saben ustedes, el presidente honorario de la misma ahora mismo, y naturalmente una persona muy relevante. Entonces, digamos, las áreas fundamentales, las líneas de investigación han sido identificación de biomarcadores inmunológicos de enfermedad, pronósticos y o de respuesta terapéutica en pacientes con enfermedades autoinmunes, que lo desarrolló en colaboración con el Hospital General de Alicante, el de Elche y el de San Juan. En segundo lugar, aplicaciones clínicas del efecto inmunomodulador de células madre mesenquimales aisladas de lipoaspiradores humanos, ¿no? en colaboración con el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández. En tercer lugar, inmunoterapia con anticuerpos monoclonales humanizados en pacientes con diversos tipos de cáncer, fundamentalmente de mama y colorectal. En cuarto lugar, análisis de fuentes alergénicas e inmunoterapia bacteriana. Digamos, aplicaciones dentro de los pacientes alérgicos y en otro tipo de patologías crónicas. Y, finalmente, investigación en inmunopatogenia y tratamiento de la infección VIH digamos, en colaboración con la Unidad de Inmunología del Servicio de Infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid. Y yo subrayaría estos 3 ámbitos que he comentado, ¿no? Digamos, por ejemplo, el paso por la industria, pues le debió acercar mucho a lo que, bueno, a la investigación translacional, a la investigación, digamos, de este tipo, ¿no? Siempre dentro del campo de la inmunología, y a trabajar, pues, con personas de muy diversas, digamos, trayectorias profesionales y tal, lo cual, bueno, pues muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, y poco más. Por otro lado, pues una persona extraordinariamente, es decir, muy, muy trabajadora. Mañana mismo, entre mañana y pasado, bueno, pues es la que es el principal impulsor de la sede de invierno de la Sociedad Española de Inmunología. Mañana y pasado tienen precisamente, digamos, en fin, el segundo de los simposios de esta área, ¿no? Y poco más, porque hay muchas, no se trata aquí de hacer una relación detallada de las publicaciones, etcétera, pero yo creo que con eso quizá puedan tener ustedes, los que no lo conozcan, sobre todo la gente más joven que nos esté viendo, esta amplitud y esta fecundidad del trabajo desarrollado por el doctor Semper, al que solo me queda agradecerle, bueno, pues que esté hoy aquí, en una de las conferencias. Pues buenas tardes a todas y todos. Ante todo, muchísimas gracias por tan solemne presentación, que sin duda es fruto del cariño. Y digo del cariño porque la profesora Rosa Ballester y yo nos conocemos de hace un montón de años ya. De hecho, ella fue profesora mía y ya guardo un maravilloso recuerdo de aquella etapa, cuando ella era mi profesora. Pero es que a lo largo de los años hemos tenido la posibilidad, y especialmente en los últimos años, de interactuar en un montón de ocasiones. Y la verdad es que, bueno, pues para mí es realmente un orgullo y un honor estar hoy aquí, invitado por el Colegio de Médicos de Alicante, invitado por la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, a los cuales agradezco, en nombre de ambas entidades, a sus presidentes, a la presidenta y al presidente, y también, de un modo especial, mi agradecimiento a la doctora Ballester, a Rosa, porque fue la que me hizo llegar directamente la invitación. Con respecto al doctor Diego Torrús, efectivamente compartimos muchos años de docencia en el Departamento de Biotecnología. Igual que él guarda un bonito recuerdo de aquella época, yo también guardo un bonito recuerdo de aquella época y de él. Y él sabe que las puertas del Departamento de Biotecnología siguen abiertas
para cuando quiera visitarnos y venir a trabajar o a vernos simplemente. O sea que para mí también es una alegría que estés hoy aquí, Diego. Y sin más dilación, pues voy a empezar la presentación y para ello me voy a poner de pie. Bien, a la presentación la he titulado Aplicaciones de la inmunoterapia, ¿qué sabemos y qué deberíamos saber a la hora de aplicarla? Bueno, primero un breve recuerdo muy rápido del sistema inmunitario. Todo el mundo sabe que el sistema inmunitario va a realizar dos funciones fundamentales. Una que es la más conocida, que es la función de defensa del organismo frente al ataque de patógenos, y otra que es la función de homeostasis o de mantenimiento del equilibrio interno del organismo. Y para ello agrupa dos estrategias diferentes frente a los antígenos. Una de ellas es llevada a cabo por el llamado sistema inmunitario innato, que es el primero en actuar siempre frente a cualquier patógeno, que lo tenemos desde el mismo momento en el que nacemos y que se caracteriza por ser completamente inespecífico. Es decir, no media ningún tipo de especificidad a la hora de que las células pertenecientes a ese sistema inmunitario reconozcan cualquier tipo de antígeno. Prácticamente reconocen de todo. Y en el otro lado tenemos al sistema inmunitario adaptativo, que sería, si quieren, más exquisito, que al contrario, a la diferencia del anterior, no lo tenemos desde el mismo momento que nacemos, está muy poquito desarrollado en el momento del nacimiento y va a ir perfeccionándose con el paso de los años. Y que a diferencia del anterior es completamente específico y además presenta dos propiedades que son, por un lado, la tolerancia frente a los antígenos propios. Ello quiere decir que esas células del sistema inmunitario adaptativo van a estar constantemente reconociendo nuestros propios antígenos del propio cuerpo y, sin embargo, no los van a atacar. Es la tolerancia frente a los antígenos propios. Y luego la otra propiedad es la propiedad de memoria, que nos está indicando que estas células son capaces, tras cada contacto con el antígeno, de crear unas células de memoria que en el siguiente reconocimiento frente al mismo antígeno van a actuar con mayor intensidad y más rápido. Y con cada sucesivo contacto hará lo propio. De manera que cada vez el ataque será más directo, más rápido y más intenso. Durante muchos años se ha considerado que el sistema inmunitario innato no tenía ninguna de estas dos propiedades. Y es verdad, el sistema inmunitario innato, por ejemplo, no es capaz de desarrollar tolerancia, pero es que no le hace falta, porque lo único que reconoce son los antígenos que vienen de fuera. Es decir, no hay ningún tipo de reconocimiento frente a antígenos propios, por tanto es algo más que tolerante, simplemente no los reconoce. Y luego la otra propiedad, la de memoria, que durante muchos años se ha pensado que era exclusiva de la inmunidad adaptativa, ahora parece ser ya desde hace unos años que se sabe que hay un grupo de esas células del sistema inmunitario innato que tras contactar por primera vez con el antígeno, digamos que son capaces de sufrir una serie de modificaciones epigenéticas que las van a hacer cada vez, digamos, más específicas o más hábiles para contactar con ese mismo antígeno. Y no solamente eso, sino que algunas de esas células, gracias a su inespecificidad, van a ser capaces incluso de protegernos de entrada frente a otros antígenos parecidos. No tienen por qué ser exactamente el mismo antígeno. Es el concepto que acuñó Mijaíl Netea, que es el concepto de inmunidad entrenada, que tan de moda se puso recientemente a través de la pandemia por COVID-19. Y bueno, y es algo como muy novedoso y que digamos que la inmunidad innata está dejando de ser ya esa hermanita pobre del sistema inmunitario para ir adquiriendo cada vez más relevancia y ponerse a la altura de la inmunidad adaptativa, incluso en un momento, ¿por qué no?, hasta superar la propia inmunidad adaptativa. Aprovecho para comentarles que mañana, precisamente, como comentaba la profesora Rosa Ballester, tenemos en el ADA, de aquí de Alicante, la segunda edición del Simposium de Invierno de Inmunología, que le hemos llamado, y precisamente vamos a hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad entrenada y de todo este tipo de conceptos. Y, por ejemplo, una de las personas que viene, precisamente, como ponente invitado, es la persona que acuñó el concepto de inmunidad entrenada, que es Mijaíl Netea, y muchos otros ponentes internacionales. Aprovecho para invitarles a todos aquellos que quieran, se pueden conectar online y pueden acudir presencialmente si están cerca de Alicante y tienen un hueco y les apetece. Bueno, a mí me gusta
comparar, siempre hago la misma metáfora, me gusta comparar al sistema inmunitario con una orquesta sinfónica. Y la orquesta tiene sus músicos. Bueno, y ahí están los músicos de la orquesta, que estarían representados por los músicos que llevarían a cabo la inmunidad innata, que acabamos de comentar, que estaría representada, pues, de entrada por esas barreras epiteliales y mucosas y por las barreras físico-químicas, que cuando, digamos, un patógeno es capaz de atravesarlas, ahí en ese momento empezarían ya a entrar en contacto con ese patógeno las células de esa inmunidad innata, que serían las células fagocíticas y las células NK o células natural killer. Eso como parte celular, y como parte proteica estaría el sistema del complemento. Pero luego están los músicos de la inmunidad adaptativa, que también acabamos de comentar, que estarían representados por los linfocitos B, productores de los famosos anticuerpos, que serían los responsables de la inmunidad humoral, que es la que vamos a necesitar que funcione fundamentalmente, o haciendo un poco en la metáfora de la orquesta, digamos que esos músicos de la inmunidad humoral han de tocar más fuerte o se les tiene que oír más cuando el patógeno que nos invada sea un patógeno de crecimiento predominantemente extracelular, como ocurre con la mayor parte de las bacterias o con los hongos. Y por otro lado tendríamos a los linfocitos T, que serían los responsables de la llamada inmunidad celular, que hacen lo mismo que los linfocitos B, pero cuando el patógeno que entra es de crecimiento predominantemente intracelular, como ocurre con los virus, parásitos intracelulares o incluso en los propios tumores. Bueno, como en toda orquesta, aparte de los músicos, están los concertinos de la orquesta, los que se van a encargar de dar la afinación a los diferentes instrumentos. Y bueno, todo el mundo hemos oído hablar de los TH1 y los TH2, las células T cooperadoras, pero es que hay muchas más. Aquí, por ejemplo, las TH3 no están representadas, las TH9, TH17, 22, las T helper foliculares, etcétera, etcétera. Si esto lo hacemos un poquito más sencillo y no lo representamos todo, representamos un poquito, pues, los más clásicos, como pueden ser el TH1, el TH2 o el TH17, nos damos cuenta que estos concertinos, para poder afinar los instrumentos de la orquesta, están emitiendo una serie de notas, y esas notas son las citocinas, lo que llamamos las citocinas, que serían, bueno, pues como mensajeros intracelulares que se van a pasar las células del sistema inmunitario de unas a otras para poder interactuar sin necesidad de contactar. Y luego, controlando a esos concertinos y al resto de los músicos, por supuesto, estarían las células C reguladoras, que serían los verdaderos directores de orquesta. Para poder entender cómo funciona el sistema inmunitario y a partir de ahí tener una visión como se ha de ver el sistema inmunitario, pues tenemos que hacer un poco de filosofía inmunitaria. Y para ello no podemos evitar decir que el sistema inmunitario, para funcionar bien, tiene que funcionar como un todo, como algo conjunto. Todos los músicos tienen que estar en permanente colaboración, fijándose cada uno de ellos en lo que hacen los demás. Además, una colaboración que va a ser completamente altruista. Hoy yo hago una cosa y tú mañana me la vas a devolver, pero porque tenemos la obligación de hacerlo así. Somos altruistas y lo que queremos, ¿qué es? Lo que queremos es mantener el equilibrio de esa música que está sonando y que la melodía que finalmente suene nunca deje de ser armónica. Cuando la melodía deja de ser armónica es porque algo ha pasado ahí dentro. Y cuando pasa algo ahí dentro, lo que hay que hacer es intentar recuperar inmediatamente ese equilibrio del modo que sea. Y esa va a ser precisamente la principal función del sistema inmunitario, mantener en todo el momento el equilibrio, que se puede romper de dos modos. Cuando entra un patógeno, y ahí la ruptura, digamos, va a ser transitoria, porque una vez que el patógeno sea eliminado, se va a recuperar ese equilibrio, digamos, más o menos fácilmente, pero también puede haber una ruptura que sea más o menos definitiva, como ocurre en el caso de las enfermedades autoinmunes. Podemos intentar engañar al sistema inmunitario, recuperando esa armonía a través de fármacos inmunosupresores, pero no deja de ser un engaño, porque el sistema inmunitario, digamos, en esas enfermedades autoinmunes, el equilibrio está roto y la música no suena bien. Bien, también, si vamos a hablar de inmunoterapia, sabemos perfectamente que es un tipo de terapia biológica en la que se usan los llamados tratamientos inmunológicos o fármacos biológicos que van a ir dirigidos a modular al sistema inmunitario. ¿Cómo? De dos maneras, o bien estimulándolo, como en el caso de los tratamientos frente al cáncer o frente a las infecciones, o bien inhibiéndolo. ¿Cuándo interesa inhibirlo?
pues cuando queremos inducir o instaurar una nueva tolerancia que no existe, como por ejemplo en los trasplantes entre individuos halogénicos, trasplantes halogénicos, o para recuperar la autotolerancia fisiológica que se ha perdido en el caso de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, autoinflamatorias. En esos casos habría que inhibirlo. ¿Y qué es un medicamento biológico? Pues como acabamos de definir, también sabemos que son medicamentos que se obtienen a partir de microorganismos, de sangre o de otros tejidos y que son capaces de interactuar con el organismo humano y que se utilizan habitualmente con fines diagnósticos o terapéuticos. También se les llama fármacos modificadores de la respuesta biológica, inmunomoduladores o biofármacos. No podemos evitar hacer un repaso muy rápido, muy rápido, para poder entender bien cómo surgió la inmunoterapia, de los orígenes de la misma. Para ello tenemos que remontarnos de entrada a la antigua China, porque en aquella época, estamos hablando del siglo XI antes de Jesucristo aproximadamente, los chinos se dieron cuenta, habían epidemias de viruela ya en aquella época, y los chinos se dieron cuenta que las personas que padecían la viruela y que no fallecían por la enfermedad ya no volvían a sufrir la enfermedad nunca más. Bueno, pues se les ocurrió empezar a extraer líquido de las pústulas de enfermos de viruela. Ese líquido lo ponían a secar al sol varios días. Cuando ya se había formado, digamos, estaba seco, lo que hacían era machacar el polvo resultante con una especie de mortero, y a continuación ese polvito lo insuflaban a través de este canutillo que ven ustedes aquí, a través de las vías respiratorias, para intentar inducir una especie de defensa frente a la enfermedad. Ellos observaron que cuando hacían eso, la mayor parte de las personas no padecían la enfermedad, o si la padecían de forma muy leve, pero lo que era más importante, posteriormente no se morían por la enfermedad grave. Esta señora, que es Lady Mary Montagu, que fue la mujer del embajador británico en Turquía, se dio cuenta que, ella padeció la viruela, tuvo un hermano también que murió de viruela, y ella se dio cuenta que allí en Turquía, por lo que oía y por las noticias que llegaban, cuando la viruela era una especie de epidemia o casi de pandemia en el resto del mundo, en Turquía las cosas parecía que funcionaban como un poco mejor. Entonces se dio cuenta que habían unas señoras, normalmente eran unas señoras mayores, que lo que hacían era hacer algo parecido a lo que hacían los chinos siglos antes. Extraían líquido de pústulas de enfermos y realizaban varios cortecitos en venas de las personas sanas y les inoculaban pequeñas cantidades de pus con la idea prácticamente de hacer lo mismo que hacían los chinos siglos antes, de un modo totalmente empírico, nada científico, pero que parecía que funcionaba. Y tanto se lo creyó ya que funcionaba que inoculó a su propio hijo y haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo con los niños turcos. Su hijo nunca enfermó de viruela y cuando regresaron a Inglaterra, lo que quiso es, llevar esa técnica a Inglaterra. Evidentemente no le resultó nada fácil, pero al final consiguió convencer a la población y empezó la gente a vacunarse, y a partir de Inglaterra se extendió por otros países y empezaron ya a hacer algo parecido a lo que estaban haciendo los chinos siglos antes, insisto, de un modo totalmente empírico. No podemos hablar ya de algo parecido a la ciencia hasta llegar a Edward Jenner, que es considerado el padre de la vacuna, ¿no? Es el que desarrolló la primera vacuna, en concreto frente a la viruela, que en aquellos momentos no se llamaba vacuna. En aquellos momentos el proceso, lo que hacía Edward Jenner era algo parecido a lo que hacían los chinos, pero en lugar de con enfermos de viruela, cogía pústulas de una forma benigna de la viruela, que era la viruela vacuna, que la sufrían fundamentalmente pues las jovencitas que en aquella época estaban ordeñando a las vacas. Les aparecían pústulas en las manos y habitualmente esa era toda la sintomatología clínica. Todo lo que cogían eran pequeñas cantidades de ese líquido y con esas cantidades de líquido lo que hacía era inocular a gente completamente sana con la idea de protegerles frente a la viruela. Ese proceso recibió el nombre de variolización y esa variolización, este señor de aquí, al que todo el mundo conoce, que fue Francisco Javier de Balmis, médico alicantino, fue el que se encargó de llevar ese proceso de variolización al antiguo imperio español de la época, junto con Isabel Zendal y junto con Josep Salvani,
Se fueron en una expedición que realizaron con 22 niños huérfanos, transportando el virus de la viruela, inoculando de niño a niño. En aquella época no había neveras, no había nada que permitiera mantener pues el producto en estabilidad. Y la forma de mantenerlo estable pues fue inoculando a los niños para que fueran padeciendo esa viruela, esa forma benigna de la viruela. Y así llegó el virus vivo a Centroamérica, y luego la expedición se dividió hacia Latinoamérica y hacia Asia, llegando incluso a Filipinas. Una de las personas que mejor se lo sabe está aquí conmigo hoy, es la profesora Rosa Ballester, con lo cual no voy a insistir mucho más en ello. Y no podemos dejar de hablar, lógicamente, de Louis Pasteur, porque Louis Pasteur fue el que realmente acuñó por vez primera el concepto de vacuna, basándose precisamente en los experimentos realizados con vacas por Edward Jenner. Un poco en honor a él, la variolización pasó a llamarse ya vacunación, y es conocido por haber desarrollado la primera vacuna con virus vivos atenuados, que fue la vacuna de la rabia, aparte de la vacuna del anthrax, etcétera, y por haber desarrollado también el Instituto Pasteur en París, que sigue siendo hoy uno de los centros de referencia internacional en investigación en virología y inmunología. Este señor de aquí, Ilya Mendikov, fue el que descubrió a los fagocitos, a las células fagocíticas, y fue el que, de alguna forma, el padre de la que posteriormente se llamaría inmunidad celular, y él decía que las células eran lo más importante para defendernos frente a los patógenos. Y luego estaban estos dos señores de aquí que no estaban de acuerdo, que decían que las células eran poco importantes y que lo que eran verdaderamente importantes eran unas moléculas que no sabían muy bien qué eran, que habían aparecido en conejos, que ellos habían vacunado, habían inmunizado con la toxina diftérica, y que esas antitoxinas que se formaban frente a la toxina diftérica, cuando se las pasaban a conejos sanos, y esos conejos sanos se les inyectaba con dosis letales de la difteria, no se morían, ni siquiera desarrollaban la enfermedad, o si lo hacían de una forma muy leve. Fueron los padres de la llamada inmunidad humoral. La inmunidad humoral y la celular estuvieron enfrentadas durante varios años, hasta que estos señores de aquí, muy hábilmente, consiguieron conciliar ambas teorías, simplemente defendiendo pues, que algunas de esas antitoxinas referidas por Bomber y por Kitasato eran capaces de pegarse inespecíficamente a los patógenos, y que cuando las células fagocíticas de Mendikov veían a un patógeno rodeado de esas antitoxinas, se lo iban a comer muchísimo mejor. A partir de ahí empezaron a trabajar todos conjuntamente y la inmunología empezó a desarrollarse a gran velocidad. Estos tres señores fueron los principales responsables de explicarnos las reacciones antígeno-anticuerpo, las teorías de las cadenas laterales de Ehrlich, la teoría instruccional de Pauling y finalmente la de la selección clonal, que es la que está en vigor hoy en día y es la que es reconocida a nivel científico internacionalmente. Bueno, estos señores fueron los que por vez primera describieron la estructura de un anticuerpo tal y como lo conocemos hoy. Este señor Tonegawa es el que se encargó de explicar a la comunidad científica por qué, con un número tan limitado de genes como tenemos los humanos, sin embargo somos capaces de crear millones y millones y millones de anticuerpos diferentes, el llamado reordenamiento genético de las inmunoglobulinas. Este señor descubrió el carnet de identidad de cada uno de nosotros, el sistema mayor de histocompatibilidad. Este otro descubrió los anticuerpos monoclonales, César Milstein. Tim Mossman fue el descubridor de los primeros concertinos, los TH1 y los TH2, y Simon Sakaguchi fue el descubridor de las células T reguladoras, los directores de orquesta. Llegamos ya a los últimos, que serían Boiler y Hoffman. Descubrieron los receptores de las células de la inmunidad innata, del reconocimiento del antígeno, los receptores de tipo TOL. Steinman, que falleció poco después de recibir la noticia del premio Nobel, como una semana después, si no recuerdo mal, por descubrir las células dendríticas. Y este señor, James Allison, descubrió una de las moléculas que comentaremos después, que es la CTLA4, uno de los puntos de control inmunológicos. Y descubrió también, aparte de que era una molécula que inhibía al sistema inmunitario, también descubrió cómo podía ser importante la inhibición de esa molécula a la hora de tratar determinados tumores. Si hablamos de todos ellos, no podemos dejar de hablar de este señor, de la toxina de Cooley. William Cooley era un traumatólogo y oncólogo también en Nueva York,
y él se dio cuenta que algunos de los pacientes, que padecían fundamentalmente pacientes con osteosarcoma, cuando se infectaban, sufrían un proceso de sepsis, pues en algunos de los pacientes se produjo incluso algún caso de remisión, por lo menos temporal, del osteosarcoma. Comprobó que eso mismo le había pasado a otros colegas y a partir de ahí decidió elaborar lo que se llamó la toxina o las toxinas de Cooley, que era una mezcla de patógenos, de Streptococcus pyogenes y de Serratia marcensis, y lo que hacía era a sus pacientes con tumores, les inyectaba directamente esa mezcla de patógenos con la idea de intentar que alcanzasen la remisión. Lógicamente, cuando aparecieron los rayos X en el año, a principios de 1900, pues se dejó de utilizar la toxina. ¿Y cuál es el presente de la inmunoterapia? Hemos comentado alguna cosa muy rápida del pasado. El presente, pues para poderlo entender bien, tenemos que saber cuáles son los principales tipos de tratamientos inmunológicos de los que disponemos en la actualidad. Bueno, pues aquí sería poco más o menos, estarían distribuidos de una forma casi secuencial en una línea temporal. Lo primero que surgió realmente fueron las primeras citocinas recombinantes, fueron de las primeras cosas que se utilizaron. Posteriormente, esto fueron a mediados de la década de los 80 aproximadamente, la primera que se hizo de manera recombinante fue el interferón alfa. Pues desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, Stephen Rosenberg empezó a trabajar con las llamadas terapias celulares adoptivas, de las que ahora comentaremos algo. Prácticamente de manera paralela en el tiempo con las anteriores se fueron desarrollando cada vez más tipos diferentes de vacunas, tanto preventivas como terapéuticas, que luego comentaremos también algo muy rápido. Finalmente, o digamos también secuencialmente en el tiempo, estamos hablando casi ya de finales de la década de los 90, surgieron los primeros anticuerpos monoclonales y moléculas, digamos, similares. Y los últimos en surgir, que fueron a principio del 2000-2001, fueron los fármacos biológicos sintéticos dirigidos, los inhibidores de las llamadas enzimas de señalización intracelular. Como verán, realmente estamos hablando de hace poco tiempo. Es decir, esto en 20 años ha reventado prácticamente, ¿no? De no tener pues casi nada a tener todo lo que tenemos ahora. Pero eso sí, primero había que tener sentada la base, y la base es lo que les he intentado contar. Bueno, de las primeras citocinas que surgieron, bueno, pues el interferón alfa se sigue utilizando hoy en día en las hepatitis B y C, el interferón beta se utiliza en la esclerosis múltiple, etc. Estas fueron de las primeras en surgir. Si sabemos que se utiliza en la esclerosis múltiple y que funciona en la mayor parte de los pacientes, que funciona en muchos pacientes. Pero también tenemos que saber estas cosas, ¿no? Y es que normalmente en muchos de los pacientes con esclerosis múltiple hay un desequilibrio de esos concertinos que comentábamos antes, TH1, TH2, a favor de una respuesta más aumentada TH1. Digamos, el equilibrio está ligeramente desplazado. Es decir, no hay una armonía perfecta en estos pacientes. ¿Cómo funciona el interferón beta? Bueno, las células TH1 lo que hacen es, para provocar los síntomas que tienen los pacientes, lo que hacen es producir esas citocinas que comentábamos antes, entre las cuales, por ejemplo, destacaría pues, el interferón gamma, una de las más habituales. Esas citocinas, aumentadas en cantidad, porque esta población, digamos, está más activada de lo normal, son capaces incluso de bloquear, al menos parcialmente, a los concertinos, a la respuesta de tipo TH2. ¿Cómo funcionaría el interferón beta? Bueno, pues el interferón beta, de entrada, se encargaría de estimular a esas células TH2, haciendo que empezaran a producir cada vez más cantidades de sus citocinas que inhibieran, digamos, esa respuesta de hiperactividad de las células TH1, que dejarían de fabricar tantas citocinas de las llamadas citocinas proinflamatorias, responsables de la mayor parte de los síntomas, y a su vez la desaparición de esas citocinas proinflamatorias acabaría, por un lado, dejando de controlar a las células TH2 y se recuperaría el equilibrio. Pero es que además el interferón beta también tenemos que saber que otra de las formas de actuar es directamente inhibiendo las metaloproteinasas, y esa inhibición junto con
las citocinas que vemos aquí, que son citocinas de carácter predominantemente antiinflamatorio, la acción conjunta de todo ello acabaría disminuyendo la expresión de las moléculas de adhesión. Recuerden que las moléculas de adhesión no son más que los ganchos que necesitan las células del sistema inmunitario para poder desplazarse por los tejidos y para poder comunicarse entre ellas. Bueno, pues si disminuimos la expresión de moléculas de adhesión, estamos disminuyendo el infiltrado inflamatorio, en este caso, adentro del sistema nervioso central. Bueno, pues esto serían una forma de explicar el funcionamiento del interferón beta. Con respecto a la inmunoterapia adoptiva, empezó a trabajar con ella Stephen Rosenberg. Lo primero que se hizo fue extraer de los pacientes con tumores, se les extraía células de la sangre, células mononucleares, que eran linfocitos y monocitos. Esas células eran estimuladas in vitro, fuera del paciente, habitualmente con una de esas citocinas, con interleucina 2, que las hace proliferar y las activa, y una vez que habían proliferado y estaban activadas, se le volvían a reinyectar al paciente con la idea de que esas células más activadas de lo normal pudieran acabar con el tumor. Los resultados fueron dispares, y todos pensaron, a lo mejor es que no estamos actuando con las células adecuadas, vamos a intentar ir directamente a coger células del sistema inmunitario que están dentro de los tumores, y es lo que hicieron. En lugar de aislar células mononucleares de la sangre, fueron directamente al tumor y aislaron linfocitos que estaban infiltrando ese tumor, esos tumores TIL, hicieron lo mismo, los expandieron in vitro fuera del cuerpo con interleucina 2 y los volvieron a inyectar de nuevo al paciente o bien solas o bien con interleucina 2 recombinante. Y se observó que ahí en esos casos la regresión de los tumores alcanzó, digamos, un mayor grado de éxito que utilizando las células mononucleares, pero tampoco funcionaba en todos los individuos ni en todos los tipos de tumores. Hoy en día eso ha sido sustituido por algo que comentaremos después. Bueno, con respecto a las vacunas no voy a comentar nada. Las vacunas se fueron desarrollando, poco a poco se fueron introduciendo nuevas vacunas en el mercado que forman hoy parte del calendario vacunal, tanto virales como bacterianas, y podían ser con gérmenes vivos atenuados o con gérmenes muertos o inactivados, y podían ser de patógenos enteros o posteriormente ya se empezaron a utilizar las fracciones, las subunidades de esos patógenos, ¿no? También se empezaron a investigar, a intentar extraer en determinados tipos de tumores antígenos que fueran lo suficientemente atractivos para el sistema inmunitario, es decir, inmunógenos, con la idea de, una vez identificados, inyectarlos a los pacientes para estimular su sistema inmunitario que no estaba pudiendo ser estimulado de manera normal. Esto, bueno, simplemente es para comentar, a raíz del COVID-19 todo el mundo tuvo posibilidad de repasar los diferentes tipos de vacunas y de hecho una de las últimas que se utilizó y que se utilizaba por vez primera en humanos fueron las vacunas de RNA, las vacunas que más se han administrado durante la pandemia para prevenir frente a la infección por COVID. Pero no solamente se utilizaron durante esos años patógenos para hacer vacunas o antígenos de los patógenos para hacer vacunas, también se utilizaron las propias células del sistema inmunitario para hacer vacunas. Entonces hubo grupos de investigadores que empezaron a aislar células de sangre periférica, linfocitos y monocitos, igual que anteriormente, y lo que hacían era ponerlas a cultivar con citocinas para transformar esas células en células dendríticas, que de momento eran células inmaduras, pero que simultáneamente, al mismo tiempo que se les traían las células a este paciente, también se les traía un pedacito de tumor a través de una biopsia. Ese tumor era procesado, se lisaba y el lisado resultante se ponía en contacto con estas células dendríticas inmaduras, obtenidas a partir de estas células de sangre. Estas células, al contactar con los antígenos, se transformaban en células maduras, y las células dendríticas, la principal función es presentar antígenos a otras células del sistema inmunitario. Son las presentadoras por excelencia. Entonces, una vez que estaban maduradas, se les inyectaban de nuevo al paciente para intentar acabar con ese tumor. Pero también se podía hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, en lugar de frente a tumores, frente a enfermedades autoinmunes. Entonces, estas mismas células dendríticas, en lugar de estimularlas con el lisado del tumor, en los pacientes con enfermedades autoinmunes, lo que se hacía era quitarles fuerza de alguna manera, convertirlas en células poco maduras, poco activadas, células tolerógenas, y eso se solía hacer con hormonas,
y una vez que habían perdido esa fuerza y habían sido transformadas en células tolerógenas, se les volvía a inyectar de nuevo al paciente con la idea de que esa capacidad tolerógena fuera extrapolada al resto de células del sistema inmunitario y así se pudiera recuperar el equilibrio en esos pacientes, el equilibrio del sistema inmunitario. Con el cuarto grupo de los tratamientos inmunológicos, ya hemos visto los 3 primeros, el cuarto grupo, los anticuerpos monoclonales y otras moléculas similares, surgieron, como les he comentado, los primeros en el año 1998, me parece que fue, ahí está, y posteriormente, en el año 2001, surgió el primer antagonista de citocinas y simultáneamente en el tiempo, un poquito después, el primer inhibidor de enzimas de señalización intracelular. O sea, recordarles una vez más que hace muy poquito tiempo que todo esto realmente, que es lo que está ocupando hoy la mayor parte de los tratamientos inmunológicos, surgió hace muy poquito. Estamos hablando de hace poco más de 20 años. Los primeros anticuerpos monoclonales que surgieron eran completamente de ratón. Posteriormente se fueron mejorando porque tenían el inconveniente de que al ser completamente de ratón, pues al cabo del poco tiempo eran reconocidos como extraños por parte del sistema inmunitario de las personas a las que se les administraba, creaban anticuerpos frente a esos anticuerpos y perdían efectividad. Para evitar el problema se fueron mejorando esos anticuerpos, se transformaron en los llamados anticuerpos quiméricos, en los que, digamos, solamente de ratón les quedaba la parte de lo que es el idiotipo. El idiotipo es la parte del anticuerpo que reconoce al antígeno específico y el resto era humano. Posteriormente fueron sustituidos por los anticuerpos humanizados, era todo humano prácticamente ya, salvo una parte de ese idiotipo que es el paratopo, que son esas bolitas azules de ahí, que sería la parte más específica frente al antígeno, hasta llegar finalmente a los que son completamente humanos. La forma de actuar de estos anticuerpos, la mayor parte de las veces es bloqueando. ¿Y cómo bloquean? ¿Qué pueden bloquear? Pues pueden bloquear una de esas citocinas a las que hemos hecho referencia anteriormente, o el receptor al que se une esa citocina, o uno o el otro. Y ahí tenemos varios ejemplos. Aquí hay varios ejemplos de anticuerpos monoclonales capaces de bloquear pues, una de las moléculas, una de las citocinas proinflamatorias más conocida, como es el factor de necrosis tumoral. Pero ya les he comentado también que además de la propia citocina, también se puede bloquear el receptor para la citocina. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso que tenemos aquí de un análogo de del soluble, que sería la anakinra, que lo que está haciendo es bloquearme al receptor para la interleucina 1, impidiendo que la interleucina 1 se una al receptor y pueda realizar sus funciones. Otro conocido, que también estuvo muy de moda a partir de la pandemia, que es el tocilizumab, que lo que está haciendo es inhibir al receptor para la interleucina 6. Otro, un etanercept, un receptor soluble, y aquí lo que tenemos es pues, una molécula, digamos, híbrida que está formada por una parte de un anticuerpo y por un receptor del TNF, y la misión cuando se administra es que capte todo el TNF que está circulante y por los tejidos para evitar que ese TNF acabe uniéndose a sus receptores específicos y de esta forma no pueda transmitir sus señales al interior de la célula. Esto es lo que sabemos, pero esto es lo que debemos saber también, y es que a mí me encanta esta diapositiva y la pongo muy a menudo y además me da mucho juego con los alumnos porque digamos que le da a uno la idea de lo complejo que es el sistema inmunitario. Todo esto que ven ahí en los cuadraditos son citocinas diferentes, son esas notas que comentábamos antes musicales, todos estos son los músicos y ven que cada uno de los músicos, y ahí no están los directores de orquesta, que también deberían de estar, pero no están, cada uno de los músicos pues están tocando un montón de notas y muchas de las notas son repetidas, es decir, son las mismas. El problema es que, y es lo que les digo yo a ellos, digo, si veis ese diagrama tan complejo, ¿seríais capaces de levantaros y cambiar alguna de esas flechas de sentido y volveros a sentar sin tener la sensación de que habéis hecho alguna travesura? Y habitualmente se quedan todos así como diciendo, pues tienes razón, ¿por qué? Pues porque si yo introduzco, por ejemplo, un cambio ahí, intento bloquear alguna de esas citocinas, pues casi con toda seguridad, a las pocas horas o al día siguiente, cuando sea, se va a producir otro cambio en otro lado, porque el sistema inmunitario va a intentar ir
pues eso, evitando ese fallo que se ha producido, va a intentar dar la vuelta por algún lado para recuperar el equilibrio. Y eso a su vez va a provocar otro y así sucesivamente. Con lo cual, en realidad, la red de citocinas, es decir, la orquesta, no es fácil de manejar. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando estamos bloqueando una citocina, por ejemplo, no solamente estamos bloqueando una citocina, estamos bloqueando una, pero a lo mejor estamos despertando a otras. Todo eso hay que tenerlo, por lo menos hay que ser consciente de que lo estamos haciendo. Además de las citocinas, en vez de citocinas, podemos bloquear lo que son antígenos de membrana. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos son moléculas coestimuladoras, que utiliza habitualmente esta molécula coestimuladora del linfocito T, se une a este receptor, que también es otra molécula coestimuladora en la célula presentadora de antígeno, y la unión de ambas moléculas lo que va a hacer es activar a ambas células. Por eso se llaman moléculas coestimuladoras, porque sirven para darle más fuerza a esas células, aparte de lo que es la unión al antígeno. Bueno, pues nosotros podemos utilizar, por ejemplo, moléculas como el abatacept, que también es una molécula híbrida formada por parte de un anticuerpo y por la molécula CTLA4, esa que les he comentado antes que era un punto de control inmunológico. La molécula CTLA4 también se une al mismo... Se une al mismo receptor, que es este de aquí, el CD80-186, que el CD28, y además tiene mucha más afinidad por ese receptor que el propio CD28. Si yo añado ese anticuerpo, ¿qué estoy evitando? Pues estoy evitando que el CD28, que es una molécula coestimuladora, se pueda unir a su receptor. Por tanto, estoy evitando que esta célula se active. ¿Cuándo me puede interesar eso? Pues, por ejemplo, en pacientes con enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide. Pero también puedo inhibir o bloquear no moléculas coestimuladoras, sino moléculas simplemente de línea celular, como por ejemplo el CD20, el famoso rituximab, utilizado pues, para tratar inicialmente a los pacientes con linfoma linfoblástico, ahora se están haciendo cosas ya con la linfoide crónica también, incluso con mieloma múltiple, y que se ha ido extendiendo a otras patologías como ahora veremos. Bueno, pues sabemos que el rituximab, su obligación es bloquear a la molécula CD20. Y si bloqueo a la molécula CD20, ¿qué voy a conseguir? Bueno, pues lo que debemos saber es que cuando ello sucede, hay una serie de efectos predecibles que son los que van a hacer que las células CD20 sean eliminadas del organismo. Y esos efectos predecibles son que cuando el anticuerpo se une al CD20, el anticuerpo aquí en rojo se une a la molécula CD20, va a ser capaz de activar inmediatamente al sistema del complemento, y una de las funciones del sistema del complemento principal es formar esta especie de tubos huecos que literalmente van a perforar a esos linfocitos B, poniendo en contacto su interior con el exterior y favoreciendo la lisis de dicha célula por un proceso de shock osmótico, un shock osmótico. Pero es que además de estimular al complemento, las células NK que estén por allí cerca pululando tienen receptores en su membrana de baja afinidad, pero son receptores para el fragmento, para una de las partes de la inmunoglobulina, el fragmento FC de la IgG. Bueno, pues esos receptores, cuando la célula linfocito B esté rodeado de anticuerpos, pues van a detectar mucho mejor a esa célula B y van a hacer lo que saben hacer las células NK, que es lisar a esos linfocitos B, vertiendo el contenido de sus gránulos, que son perforinas, como su nombre indica, ya se imaginarán qué hará, y grancimas, que son fragmentinas, que lo que van a hacer es fragmentar el ADN. Por tanto, hay un proceso de citotoxicidad mediado por anticuerpos, precisamente simplemente por la introducción de ese anti-CD20. Y además, ocurre algo muy parecido, pero en lugar de con las células NK, con los macrófagos. Los macrófagos también tienen receptores en su membrana, de otro tipo, pero también son receptores para las inmunoglobulinas, de tal forma que cuando vean un linfocito B rodeado de anticuerpos, los van a poder fagocitar mucho mejor. Por tanto, los linfocitos B mueren de diversas formas. Y bueno, sabemos que mueren, todos lo tenemos que saber que mueren, pero también hay que saber un poco por qué mueren, porque estos mismos mecanismos encargados de eliminar a los linfocitos B, muchos de ellos van a ser responsables de los efectos secundarios que aparecen cuando utilizamos este tipo de fármacos. Pero es que encima
hay efectos que no son predecibles, porque esos son predecibles, pero hay otros que no son predecibles y que solamente se conocen cuando ya llevamos cuando el fármaco lleva ya años en el mercado y cuando ya se han hecho, pues bueno, ensayos en fase 4, etcétera, etcétera, que al final permiten, pues por ejemplo, dilucidar que bueno, que sí, que efectivamente, aparte de bloquear el anticuerpo al CD20, resulta que como las células CD20 son eliminadas, pues un efecto que aparece directamente es que se van a formar menos células plasmáticas, tanto los plasmablastos como las células plasmáticas de vida media larga. Bueno, eso está bien en el caso de las enfermedades autoinmunes porque disminuye la producción de autoanticuerpos, pero claro, en el caso de los procesos infecciosos, pues la cosa ya no está tan bien, es justo lo contrario. Y algo parecido ocurre cuando uno puede ver que este anticuerpo introducido es capaz, no se sabe muy bien por qué mecanismo, de inhibir la expresión de moléculas coestimuladoras como el CD40 o el CD28 que veíamos antes, tanto en los linfocitos T cooperadores, esos directores de esos concertinos, como en la célula CD20 que estaría ahí presentando antígeno. Esas moléculas son fundamentales para que se activen ambas células. Si yo disminuyo la activación porque estoy disminuyendo la expresión de moléculas coestimuladoras, de nuevo está muy bien para pacientes con enfermedades autoinmunes, pero corremos el riesgo de que en un momento dado bueno, el paciente se pueda infectar si disminuimos demasiado esa activación de las células. Otro efecto directo, por ejemplo, que tampoco se sabe muy bien por qué sucede, pero que sucede, es que ese anticuerpo es capaz de inhibir la producción de citocinas proinflamatorias, en el caso de los monocitos macrófagos, y de aumentar las citocinas antiinflamatorias, por ejemplo, como la interleucina 10, en el caso de los linfocitos B. Es decir, de crear un ambiente fundamentalmente antiinflamatorio, supresor. De nuevo, viene muy bien para los pacientes con autoinmunes, pero nada bien si estamos hablando de una posible infección. Y también hay un efecto directo de estimulación sobre las células T reguladoras. Es decir, que los mecanismos que digamos que actúan sobre el sistema inmunitario simplemente por introducir un solo anticuerpo en el organismo son muchos y muy variopintos. Bueno, lo mismo podemos, aquí en este caso, lo que estamos bloqueando son receptores, por ejemplo, de tipo ER, que son los receptores por los factores de crecimiento. El factor de crecimiento normalmente se une a sus receptores y hace que los tejidos crezcan. Bueno, pues algunos tumores, fundamentalmente el tipo de adenocarcinoma, tienen sobreexpresión de algunos de estos receptores. Bueno, pues yo lo que hago con estos anticuerpos es bloquear a esos receptores para que así el factor de crecimiento no se pueda unir. Y si no se puede unir, el tumor no crece. Claro, pero es que el problema es que los tejidos sanos también expresan el mismo receptor para esos factores de crecimiento. Si yo bloqueo esos factores de crecimiento también, esos receptores, perdón, también en los tejidos sanos, pues aparecen efectos secundarios característicos de este tipo de biológicos, pues como el eritema que puede el acneiforme que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Y que bueno, que pues, tienes que saber también que aparece, pero no solamente saber que aparece, sino también por qué aparece. También podemos bloquear algo todavía más genérico, no tan específico como lo que hemos visto. Seguimos con los anticuerpos. Por ejemplo, bloquear una molécula de adhesión como la alfa-4 integrina. Bueno, pues si yo utilizo un anticuerpo como este de aquí, como el natalizumab, para bloquear a la alfa-4 integrina, que es una molécula de adhesión, lo que estoy impidiendo es que la molécula de adhesión pueda ejercer su función. Pero para ello tenemos que recordar cuáles son las funciones principales de las moléculas de adhesión, que ya hemos comentado, y es participar en la coestimulación de las células del sistema inmunitario, actúan como moléculas coestimuladoras, por tanto son muy importantes para su activación, importantísima en el caso de procesos infecciosos, por ejemplo, o de tumores, pero es que además son fundamentales para que los leucocitos en general puedan pasar desde la sangre a los tejidos, es lo que se llama el tráfico leucocitario, y una vez en los tejidos se puedan desplazar por la matriz extracelular. Claro, el natalizumab, por ejemplo, se utiliza con éxito en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque estoy inhibiendo, entre otras cosas, la expresión de leucocitos al interior del sistema nervioso central. Y eso lo tenemos que saber, pero claro, al mismo tiempo estoy inhibiendo otras funciones que son buenas para actuar frente a otro tipo de procesos. Y eso también lo tenemos que conocer.
Bueno, y llegamos también al último tipo de bloqueo, que son los que están más de moda actualmente, que son los puntos de control inmunológicos. Y ahí tenemos varios ejemplos de anticuerpos que bloquean esos puntos de control inmunológicos, que en definitiva son moléculas que utilizan las células del sistema inmunitario para frenar al propio sistema inmunitario. Cuando un patógeno ya ha sido eliminado, pues ya no hay que seguir estando activado, entonces se encargan de desactivar a las células del sistema inmunitario. Y algo parecido sucede en los procesos, en las enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, si se fijan, esta molécula de aquí, la CTLA4, si yo utilizo un anticuerpo como el ipilimumab, que lo que hace es bloquearme el CTLA4, ¿qué estoy impidiendo? Que el CTLA4 se pueda unir a su receptor. Por tanto, esta célula, a través del CTLA4, no va a ser capaz de inhibir a esta otra célula. Ello va a ser importante, ¿por qué? Pues porque en muchos tumores se ha comprobado que efectivamente hay células del sistema inmunitario dentro, pero que hay un ambiente predominantemente supresor. Hay una actividad, una hiperactivación quizás de parte de esas células T reguladoras que están creando un ambiente supresor no agradable para que el tumor pueda ser eliminado. Entonces lo que hay que hacer es frenar ese ambiente supresor. Bueno, pues yo, ¿cómo freno ese ambiente supresor? Pues bloqueando a una molécula que se encarga precisamente de suprimir. Y aquí tienen otros dos ejemplos, también con otros fármacos, con otros biológicos, como los que ven aquí, que se encargan de bloquear otras moléculas, otros puntos de control inmunológico. Y hay muchos más puntos de control inmunológico. Pero claro, si yo bloqueo a los que bloquean, ¿qué estamos haciendo? Estamos activando. Si yo bloqueo al bloqueador, lo que estoy es activando. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta esto para poder entender la mayor parte de los efectos secundarios que aparecen en los órganos afectados por el tratamiento con los inhibidores de los puntos de control inmunológico. Pueden afectar prácticamente a cualquier órgano, como ven aquí, a cualquier tejido, puede aparecer hipofisitis, puede aparecer miocarditis, puede aparecer neumonía, pueden aparecer un montón de cuadros clínicos diferentes, todos ellos de tipo inflamatorio. ¿Y cómo los explicamos? Pues pueden ser por diferentes mecanismos. Bueno, cuando introducimos uno de estos anticuerpos, lo que estamos haciendo, básicamente uno de estos anticuerpos inhibidores de los puntos de control, lo que estamos haciendo es activar al sistema inmunitario, que eso me interesa mucho en el caso del tumor. Aquí en el centro hay un tumor, estos son células tumorales, la parte esta más marrón, y estos son los linfocitos T que están llegando ahí, parte de la inmunidad celular, que está llegando a luchar contra el tumor y que se están activando porque yo he bloqueado a las moléculas que los inhiben. Entonces se están activando y están siendo buenos para eliminar el tumor. Pero claro, parte de los linfocitos que están por allí, que no son los linfocitos que van a atacar al tumor, también se están activando. Y esa activación en personas predispuestas genéticamente y más sensibles que el resto de la población puede desarrollar, pues por ejemplo, una miocarditis, como aparece aquí, o aparte de activarse los linfocitos T, también se pueden activar los linfocitos B y que empiecen a producir más autoanticuerpos de lo normal. Y muchos de esos autoanticuerpos, que en condiciones fisiológicas suelen ser de baja afinidad y que aunque reconozcan los antígenos no los van a destruir, los reconocen con muy poquita afinidad, bueno, pues a lo mejor resulta que esos linfocitos B cambian, se hiperactivan y empiezan a producir anticuerpos cada vez más afines por los antígenos. Y aquí, por ejemplo, tendrían el caso de la aparición de una tiroiditis. O la lucha resultante de estos linfocitos T que están ahí luchando contra el tumor hace que mueran muchas células tumorales, pero que también mueran muchos linfocitos T. Y durante todo ese proceso se están liberando muchas de esas citocinas proinflamatorias, tanto por la destrucción de las propias células como por la propia activación celular. Y parte de esas citocinas que se están liberando, en un momento dado, pueden ya incluso dar lugar a la famosa tormenta de citocinas de la que hablábamos en el COVID, pero sin llegar a ello, pues puede provocar inflamación de otros tejidos, como por ejemplo, bueno, pues una enfermedad inflamatoria intestinal. O también puede ocurrir que tejidos sanos, como por ejemplo la hipófisis, que también expresan CTLA4, igual que las células del sistema inmunitario, bueno, pues claro, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo para luchar contra el tumor, pero en este caso frente a tejido sano, ¿no? Pues puede aparecer cuadros, por ejemplo, como el que ven aquí, ¿no? Y aparecer una hipofisitis.
Bien, estos serían los principales, un intento de explicación de los principales mecanismos de la inmunopatogenia, de los efectos secundarios de la aplicación de estos fármacos. Pero aparte de todo esto que acabamos de ver, y este sería el último de los tratamientos inmunológicos, también podemos actuar si esta es la sinapsis inmunológica. Aquí están las dos células, la célula presentadora de antígeno y un linfocito T, por ejemplo. Todo esto son moléculas que están interactuando durante el llamado reconocimiento antigénico. Es el proceso de sinapsis, la formación de la sinapsis inmunológica. Bien, pues todas estas señales de la unión de ligandos a sus respectivos receptores van a provocar señales al interior de ambas células. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es inhibir, precisamente intentar de alguna forma inhibir esas señales. Es decir, ya nos vamos a olvidar de la parte de fuera de las células y nos vamos a centrar en la parte de dentro. Y ahí podemos utilizar muchísimos fármacos diferentes, pues, inhibidores de las tirosinquinasas, inhibidores de la SAQT, de los mTOR, etcétera, etcétera. No vamos a entrar, lógicamente, en detalle. Serían los fármacos biológicos sintéticos dirigidos. Bien, la inmunoterapia no hacía falta que llegara el COVID para saber que era ya algo importante. De hecho, fue en el año 2013, ya fue designada como la terapia, como digamos el descubrimiento del siglo, ¿no? O del año, vamos, una de las cosas más importantes realmente de los últimos años. Debemos hacer una serie de reflexiones que creo son importantes para poder acabar de entender bien todo esto. ¿Por qué no responden por igual todos los pacientes? Si la inmunoterapia es tan buena y estamos ponderándola tanto y tal, ¿por qué no responden por igual todos los pacientes? Si administramos, por ejemplo, anti-TNF a un paciente con artritis reumatoide, es porque partimos del supuesto que los niveles elevados de esa citocina están siendo responsables de la clínica del paciente. Si no, no tendría ningún sentido que lo administráramos. ¿Es siempre así? ¿No sería mejor medir antes los niveles de anti-TNF? Evidentemente eso no se hace, no hay ningún hospital que lo haga. Hoy en día ya es más fácil que hace unos años, pero no se hace de rutina. Bueno, pues ¿por qué realmente no responden todos los pacientes? Pues muy sencillo. Por ejemplo, pues porque en la artritis reumatoide, que durante mucho tiempo, y además se sigue defendiendo que es un desequilibrio fundamentalmente de una hiperrespuesta de tipo TH1 o a favor de una hiperrespuesta de tipo TH1, y efectivamente aquí lo tienen, aquí tienen una célula virgen, un linfocito T cooperador, que se diferencia fundamentalmente hacia células T cooperadoras de tipo TH1. Y estas células, efectivamente, al activarse, primero van a contactar con los macrófagos, van a contactar no solamente con ellos, sino también con los osteoclastos, con los fibroblastos, con los condrocitos, con todas las células próximas a la articulación. Al contactar con los macrófagos, va a activarlos y va a hacer que produzcan citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 y la interleucina 6, y digamos que la activación de todas estas células por el contacto directo con el linfocito T, suplementada con este aporte de citocinas proinflamatorias, es lo que hace que estas células de aquí abajo empiecen a producir metaloproteinasas y moléculas efectoras, que cada vez lleguen más células polimorfonucleares, porque vamos incrementando cada vez más las moléculas de adhesión leucocitaria y en los endotelios vasculares, y al final se produce la erosión del hueso y del cartílago, característico de estos pacientes. Pero claro, no debemos olvidar que en algunos pacientes las células TH0, pues a lo mejor no se desvían tanto hacia las TH1, sino que también, incluso algunos de ellos se desvían más hacia las TH2, pero por lo menos que las TH2 también participan, y de hecho esas TH2 son las que van a estimular fundamentalmente a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Por tanto, efectivamente, probablemente es más una hiperrespuesta de tipo TH1, pero lo que está claro es que las TH2 también están actuando y que los linfocitos B están actuando. Es decir, parece que la cosa no está tan definida como podríamos pensar a priori. Y algo parecido ocurre en el lupus. Es otro ejemplo diferente. Aquí la hiperrespuesta sería de tipo TH2 y efectivamente, si nos fijamos en esta parte de la diapositiva, al final esa hiperrespuesta TH2 hace que se estimulen fundamentalmente los linfocitos B y que empiecen a producir autoanticuerpos que se van a unir a los ácidos nucleicos, de los detritus celulares, etcétera, formando los inmunocomplejos. Pero es que esos inmunocomplejos
Además, muchos de ellos van a ser directamente reconocidos por células de la inmunidad innata. Aquí tenemos a la inmunidad adaptativa, pero es que aquí está la inmunidad innata. Y la inmunidad innata, cuando reconoce a esos inmunocomplejos, se activa y esas células dendríticas plasmocitoides que vemos aquí empiezan a producir interferones, en este caso de tipo 1, que además son capaces de, a su vez, de activar más todavía a esos linfocitos TH2 para que sigan activando a los linfocitos B. Es decir, que estamos, de alguna forma, pues prolongando el proceso o amplificando el proceso. Es decir, que igual que ocurría con el artritis reumatoide, pues aquí también hay implicadas muchas células y no solamente un tipo de células. Lo mismo con el lupus, porque continuar con el ejemplo del lupus, efectivamente en muchos pacientes existe ese desequilibrio TH1-TH2 a favor de una hiperrespuesta TH2, pero en otros ocurre justo lo contrario y en otros no existe ese desequilibrio. Bien, es verdad que en los que hay desequilibrio sí que se asocian con más frecuencia a patología renal. Y lo mismo ocurre con la enfermedad inflamatoria intestinal. Desde el punto de vista clínico son dos enfermedades que son muy parecidas y, sin embargo, una de ellas es por una hiperrespuesta de predominio TH1 y la otra por una hiperrespuesta de predominio TH2. Por tanto, primera conclusión, es decir, no es tan fácil asociar una enfermedad concreta a un perfil concreto de citocinas o a una población celular concreta. Aparte de esto, existen otras razones que justifiquen esta variabilidad en la respuesta. Bueno, ¿por qué tendemos, ¿por qué tendemos a considerar estos fármacos y a manejarlos igual que los medicamentos de síntesis, si no tienen nada que ver con los medicamentos de síntesis? No tiene absolutamente nada que ver. Esto es un medicamento de síntesis, son moléculas habitualmente pequeñitas, como por ejemplo la aspirina, que se sintetizan a través de procesos químicos, etc. Y esto es un medicamento biológico. A diferencia del anterior, son moléculas mucho más grandes y complejas, son de estructura además muy lábil, existe dificultad a la hora de estabilizar el preparado, no son fácilmente estables, los procesos de fabricación que llevan son, ahora pondremos una diapositiva, son muy numerosos y muy complejos. Por tanto, es muy fácil pensar que es muy difícil lograr dos medicamentos biológicos de fabricantes distintos que sean completamente iguales. Y aquí tenemos el proceso de fabricación de cualquier biológico. Podemos introducir, en función del fabricante, la secuencia génica con la que estamos intentando clonar al vector, pues que sea ligeramente diferente, que el vector que utilicemos no sea el mismo, que se exprese de forma diferente una vez que se ha producido la clonación, que los medios de cultivo que utilizamos no sean los mismos en ambos casos, o los bioreactores para expandir las células tampoco sean los mismos, ni los medios para luego separar esas moléculas. Es decir, pueden haber variaciones en todos esos pasos que hagan pues, que los dos medicamentos pues que no sean exactamente iguales. Recordemos que la inmunoterapia aparte no es barata. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad en estos momentos financia 2 terapias de CAR T-cells, de las que comentaremos ahora algo, de 2 farmacéuticas que ven ahí, y el Estado paga 320.000 euros por cada paciente que las necesita. A este problema económico hay que sumar la lentitud muchas veces en la aprobación de este tipo de fármacos que tienen que pasar por toda la legislación vigente y tener todas las bendiciones de las diferentes agencias. Dificultad de acceso precoz para los enfermos, muchas veces no llegan cuando tendrían que llegar, ni llegan ni pueden llegar a todo el mundo. Y desde luego es muy importante que pensemos que al menos se abren esperanzas para evitar todo este tipo de problemas. Tenemos esperanzas con los llamados biosimilares, de los que ahora comentaremos algo, o en el caso, por ejemplo, de las CAR-T, que es uno de los tratamientos biológicos más novedosos, pues con las llamadas CAR-T académicas y no las CAR-T industriales o farmacéuticas. Pero tenemos que tener en cuenta que hablamos de biosimilar, y eso debemos tener claro que no es lo mismo que bioequivalencia. Biosimilar significa que el producto biológico es muy similar al producto de referencia y que desde el punto de vista de seguridad, pureza y potencia, pues que no existen diferencias clínicamente significativas entre ambos. Pero para demostrar que es equivalente, es decir, que son bioequivalentes, habría que hacer ensayos clínicos con ambas moléculas para poderlos comparar, lo cual requeriría, lógicamente, un montón de tiempo, etc., ¿no? Por tanto, biosimilaridad no es igual a bioequivalencia y eso también tenemos que conocerlo. Si estamos utilizando fármacos que al final
o tratamientos que no son los mismos, que son diferentes, pues es lógico que exista variabilidad en la respuesta de los pacientes. Y no debemos olvidar esto. Esta es de las primeras cosas que nos enseñaban cuando empezamos a estudiar medicina en la facultad, y a mí se me quedó grabado y yo siempre lo recuerdo a mis alumnos también, y es que no existen las enfermedades, existen los enfermos. Al final, cada enfermo interpreta la enfermedad de una manera diferente y por eso no todos los enfermos tienen necesariamente los mismos signos y los mismos síntomas, ¿no? Ya lo dijo Claude Bernard y estoy completamente de acuerdo con ello. Y de ahí la importancia cada vez más de la medicina de precisión y de la medicina individualizada. ¿Cuál es el futuro de la inmunoterapia? El futuro de la inmunoterapia, bajo mi punto de vista, va a consistir en el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales, especialmente dirigidos a los puntos de control inmunológico, porque están dando resultados francamente esperanzadores con determinados tipos de tumores metastásicos que hasta hace años prácticamente eran sinónimo de muerte próxima. También el desarrollo de nuevas vacunas, ya lo hemos podido ver durante la pandemia, pero no solo antiinfecciosas, como las vacunas de ARN, etcétera, sino también vacunas antitumorales y vacunas, desde luego, no solamente preventivas, sino también terapéuticas, incluidas vacunas para tratar enfermedades autoinmunes, vacunas con células dendríticas, con células madre, en fin. El campo es como muy amplio. Estaría también la vacunología inversa, de la que ahora comentaremos algo, las células CAR-T, los avances que vayamos pudiendo hacer en la microbiota, cada vez más relacionada con el sistema inmunitario, con el eje neuroinmunoendocrino, el intestino, en fin, con todo. Y, por supuesto, las técnicas de edición genética, pues el desarrollo y perfeccionamiento de estas técnicas. Bueno, con respecto a la vacunología inversa, simplemente mencionar que, bueno, en lugar de partir de un antígeno identificado a partir de un patógeno, lo que hacemos es secuenciar el genoma completo del patógeno y a partir de ahí intentamos identificar todas aquellas secuencias que van a dar lugar a proteínas que podrían encajar bien en los diferentes receptores, tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T, como de las células fagocíticas. Y una vez que hay una identificación de aquellas proteínas que podrían ser inmunógenas para el sistema inmunitario, lo que se hace es inyectarlas, inmunizar a ratones con esas proteínas y ver frente a cuáles de ellas los ratones producen respuesta del sistema inmunitario. A partir de ahí ya, lógicamente, se empezarían con el tema de toda la parte experimental y luego posteriormente los ensayos clínicos para comprobar que efectivamente la vacuna funciona. Tiene muchísimas ventajas con respecto a la vacunología convencional. Entre ellas es que, bueno, pues podemos identificar muchísimos más antígenos que con las vacunas convencionales y no solamente antígenos que están muy expuestos, sino antígenos que habitualmente no están tan expuestos, que durante la propia enfermedad son muy poco inmunógenos, pero que sin embargo a lo mejor están muy conservados y al estar tan conservados pues pueden funcionar para, digamos, que la vacuna sea eficaz frente a diferentes tipos de patógenos al mismo tiempo. Con respecto a las mejoras en las CAR T-cells, bueno, pues ocurre algo parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Una CAR-T, sencillamente, yo no hago nada, pero se mueve Bueno, esto es un anticuerpo, como hemos visto, y esto es un receptor para el linfocito T. Y esto es un CAR T-cell, esto es un receptor quimérico. Al final, es una mezcla, por un lado, de un dominio de señalización, que lo tenemos aquí, uno de los dominios del receptor para el linfocito T, que está aquí, un dominio de coestimulación, que también forma parte habitualmente del receptor del linfocito T, y lo que hacemos es unir esas dos zonas a través de una especie de horquilla, a esas dos zonas unirle una parte de un anticuerpo, que en definitiva es, pues bueno, una parte de este idiotipo, o estas dos, el dominio variable de una cadena pesada, junto con el dominio variable de una cadena ligera, que en definitiva es la parte del anticuerpo que va a reconocer específicamente al antígeno. Por ejemplo, bueno, pues si queremos utilizar una CAR T-cell frente a los linfocitos B, por ejemplo, en una leucemia o en un linfoma, pues lo que vamos a hacer es que esta parte del anticuerpo reconozca
un antígeno presente en el linfocito B, un antígeno de línea celular, como por ejemplo puede ser el CD19. Lo dicho, es una molécula quimérica, es como un falso receptor en un linfocito T. Y ese falso receptor es capaz de reconocerme a través de esa porción de ahí, por ejemplo, a todas las células que expresan el marcador CD19, que son linfocitos B. Esta la vamos a pasar. Bueno, ¿qué debemos saber, por ejemplo, de las CAR-T? Las CAR-T hasta ahora se han utilizado fundamentalmente para el tratamiento frente a tumores de tipo hematopoyético. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un anticuerpo que se ha utilizado, no es una CAR-T, un anticuerpo monoclonal, uno de los que hemos comentado antes, el anti-CD20, que lo que debemos saber, si esta es la diferenciación de un linfocito B desde que nace en la médula ósea y ya está comprometido el linfocito B hasta que hace todo su recorrido y se transforma en célula plasmática, pues lo que debemos saber cuando estamos aplicando eso es hasta dónde estamos bloqueando. Y con un anti-CD20, por ejemplo, estamos bloqueando lo que ven ustedes. Hay células que se me quedan sin bloquear. Bueno, pues hace poco, recientemente, se publicó un estudio hablando del éxito que se había tenido en un grupo muy pequeño de pacientes, 5 pacientes con lupus eritematoso sistémico, tratados con células CAR-T, y los resultados fueron verdaderamente sorprendentes. Es cierto que eran 5 pacientes nada más, pero todos ellos habían recibido ya un montón de tratamientos anteriores y eran refractarios a ese tipo de tratamientos, y la verdad es que todos ellos alcanzaron la remisión, e incluso alguno de ellos mantenía la remisión al cabo de año y medio después de haberle administrado esas células CAR-T. Estas células CAR-T, en vez de frente al CD19, frente al CD20, perdón, como el rituximab, van dirigidas frente al CD19. Bueno, pues ahora, fíjense que las que iban dirigidas frente al CD20 eran capaces de eliminar a todas estas células B, pero esta parte se quedaba fuera. Bueno, pues si utilizamos CAR-T frente al CD19, esa parte que se quedaba fuera, ahora también la cubrimos. De tal manera que lo que estamos haciendo prácticamente en estos pacientes es como una especie de un reseteo completo de la línea celular B, dejando alguna para que luego esa línea se vaya reactivando y efectivamente al cabo de los 3 meses se habían recuperado ya linfocitos B vírgenes que iban surgiendo, etcétera, pero estamos haciendo como un reseteo completo que, bueno, pues utilizando otros antígenos, por ejemplo, pues no, como Diana, pues que no se conseguía. Pero claro, estamos lo mismo que antes con las células CAR-T, igual que ocurría con los otros tratamientos inmunológicos, también hay efectos secundarios y 2 de los más conocidos es el Cytokine Release Syndrome, que sería el síndrome de liberación de citocinas, que no es más, explicado muy rápidamente, esto es un linfocito B que quiere ser eliminado. Aquí tenemos una célula quimérica, una CAR T-cells, que está intentando eliminarlo, pero aquí tenemos también linfocitos T normales que están interactuando con el linfocito B. Bueno, pues la unión de todas estas interacciones hace que todas estas células se activen, que los linfocitos B mueran, y tanto la activación como la muerte de esos linfocitos provoca liberación de citocinas proinflamatorias, una de ellas fundamentalmente el interferón gamma, pero también el factor de necrosis tumoral. El interferón gamma es un activador súper potente de los macrófagos. De hecho, a mí me gusta contarle a los alumnos que transforma a los macrófagos en supermacrófagos. Y esos supermacrófagos van a provocar a su vez un montón de citocinas proinflamatorias, entre ellas, por ejemplo, la interleucina 6, etc. Y al final se va a producir un incremento de expresión de moléculas de adhesión de todos los leucocitos que van llegando y también de las células del endotelio vascular, facilitando la entrada de todas estas células en diferentes puntos del organismo y pudiendo dar lugar al famoso Cytokine Release Syndrome. Y algo similar ocurre con la patología neurológica asociada también al tratamiento con estas células CAR-T. Normalmente la patología inmunológica aparece siempre que haya aparecido antes el CRS, el Cytokine Release Syndrome. No suele aparecer, digamos, como sintomatología única. Y siempre aparece después. Las primeras complicaciones de las citocinas aparecen el día 2, día 3, y esto cuando aparece a partir de ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya hemos de partir de esos macrófagos activados de la diapositiva anterior, y esos macrófagos activados lo que van a hacer en este caso es lo mismo que hemos comentado antes, producir un montón de citocinas proinflamatorias, haciendo que incremente la expresión de moléculas de adhesión y que cada vez vayan entrando más células. ¿Dónde? En este caso, en el interior del sistema nervioso central, produciendo la patología neurológica.
Bueno, aparte de las CAR-T, bueno, le he puesto ahí el gran fiasco porque yo creo que todavía nadie acabamos de entender, de los que estamos un poco más metidos en el tema, etcétera, por qué este señor de aquí, que es un compañero nuestro de la facultad, no recibió el premio Nobel en Medicina y Fisiología por el descubrimiento del CRISPR-Cas, que es la técnica de edición genética que se está utilizando ya más en estos momentos. Fue una verdadera pena porque no solamente descubrió, sino que él fue el que propuso el nombre de CRISPR. O sea, pero bueno, estas cosas suelen pasar. Y ya para terminar, no siempre es fácil asociar una enfermedad a un patrón concreto de citocinas o a una sola población celular, como hemos visto. Muchas enfermedades ya hemos visto que cursan con patrones mixtos de citocinas, por tanto es un error pretender que con un solo anticuerpo o un solo tratamiento vamos a bloquear una enfermedad. Muchos factores pueden modificar un balance de citocinas TH1 o TH2 previo, es decir, que en un momento dado, a lo largo de la vida del paciente y de las 24 horas del día, pueden haber muchísimos factores que acaben modificando esos desbalances de citocinas en un sentido o en otro. Por tanto, no es una cosa que esté ahí permanente y siempre igual. Si se descubre un perfil de citocinas concreto asociado a una enfermedad concreta, debiera siempre poder modificarse y se ha comprobado que esto no siempre es así. De hecho, se han realizado muchos ensayos clínicos encaminados a modificar la patogenia y los resultados han sido muy dispares. No debemos olvidar que son productos difíciles de manejar y que no están exentos de efectos secundarios, como hemos podido ver. Sabemos que la cascada de citocinas, ya la hemos puesto, es enormemente compleja y por tanto difícil de manipular. Que es primero el huevo o la gallina, esto me gusta también ponerlo así, porque un TNF alto en un paciente significa lo mismo en todos los pacientes. A lo mejor en la mayor parte de los pacientes está alto y realmente ese TNF alto está siendo el responsable de la patología o de la clínica de esos pacientes. Pero a lo mejor resulta que en un par de pacientes este TNF está alto porque está intentando compensar algo que realmente nosotros no vemos y que en realidad es lo que está produciendo la clínica del paciente, con lo cual si nosotros bloqueamos en esos dos pacientes el TNF, pues podemos conseguir un efecto justo contrario al esperado. Por eso es cada vez más importante la búsqueda de nuevos biomarcadores pronósticos y de respuesta terapéutica. Creo que es fundamental para saber realmente de entrada qué pacientes son los que van a responder a uno de estos tratamientos y no perder el tiempo. ¿Para qué voy a dar anti-TNF a todos los pacientes por igual si muchos de ellos de entrada sé que no me van a responder? Bueno, pues busquemos biomarcadores que me permitan identificar esos pacientes que no van a ser respondedores para darles una alternativa rápida. La terapia con biológicos representa sin duda alguna ya el presente y desde luego el futuro inmediato del tratamiento de muchas enfermedades, no solamente autoinflamatorias y autoinmunes, sino también relacionadas con el trasplante de órganos y con el cáncer. Eso sí, probablemente al amparo de protocolos de terapia combinada. ¿Por qué combinada? Porque probablemente tengamos que utilizar varios fármacos al mismo tiempo para intentar mantener ese equilibrio. Porque si solamente utilizamos uno, es muy probable que el efecto sea poco duradero y que al final se disparen la enfermedad o la red de citocinas por otro lado. Por tanto, probablemente deberemos utilizar varios al mismo tiempo y acabaremos sabiendo cuáles son los más importantes, pero además los más importantes en cada paciente. Es una medicina personalizada por todo lo que hemos visto, lo cual nos obligará a ser rigurosos a la hora de aplicar en la selección de pacientes, a la hora de aplicar uno u otro tratamiento inmunológico. Por tanto, medicina de precisión. Ello requiere un conocimiento profundo del sistema inmunitario, lógicamente, y por eso, bueno, pues por eso los inmunólogos, afortunadamente, creo que somos cada vez más necesarios en los comités de diagnóstico y de tratamiento de la mayor parte de enfermedades multidisciplinares. Y espero que lo sigamos siendo durante muchísimos años y que la inmunología crezca cada vez más. Y muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, bien, yo creo que hemos asistido a una auténtica lección magistral. Tenemos un tiempo limitado porque como unos 15 minutos o así para las preguntas, las cuestiones que se nos puedan plantear. Y vamos, si David Napier decía que el siglo XX era the age of immunology, pues en el XXI es the age of immunotherapy en todo el amplio sentido del término.
vamos, muchísimas gracias por la excelente, por la auténtica lección magistral. Y bueno, pues cualquier comentario bueno, que nos llegue sí. o que nos... Bueno, también reiterar mis felicitaciones por la conferencia. Gracias a los dos. La verdad que nos ha hecho un repaso tanto del sistema inmune como de las aplicaciones que pueden tener todos estos nuevos fármacos, ¿no? Primero estoy viendo aquí si había alguna pregunta o comentario, pero lo que veo que son sobre todo enhorabuenas por la conferencia, pero no veo aquí ninguna pregunta. Sí. Yo sí tengo aquí algunas preguntas y reflexiones. Acuérdate que hemos sido compañeros, vale, más fáciles. No, una cosa es simplemente un comentario que la verdad que la diapositiva esta de la filosofía inmunitaria me ha encantado. Porque además es que aclara mucho los conceptos de cómo funciona el sistema inmune, ¿no? Yo creo que me ha gustado mucho, ¿no? Luego, bueno, pues otra reflexión, y es sobre todo para, no sé, la gente que está conectada, si son todos muy expertos o hay gente más joven, pero siempre, probablemente por una cuestión académica, siempre hemos intentado como decir la respuesta humoral, la respuesta celular, y como algo independiente, ¿no? Y en el campo de las infecciones, que es en las que yo trabajo y yo me muevo, pues siempre hemos considerado, pues estas infecciones las controla la respuesta inmune y por lo tanto pues lo que tenemos que hacer es pues eso, poner vacunas para generar anticuerpos y estas pues sobre todo es una respuesta de tipo celular TH1, pero que en realidad cualquier infección está provocando una respuesta tanto humoral como celular, ¿no? Yo creo que eso creo que, no sé, que tiene que quedar muy claro porque no siempre esa barrera es así, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y luego una pregunta. Una es sobre, esto es una opinión, te pido una opinión personal. ¿Crees que es necesario la cuarta dosis de vacuna anti-COVID de manera generalizada, teniendo en cuenta que ya todo el mundo ha recibido 3 dosis y que además la mayoría de las personas encima hemos tenido una infección, ya sea sintomática o asintomática? Yo creo que nos estamos olvidando totalmente de la parte de la respuesta inmune celular, la respuesta a memoria, ¿no? La verdad es que ni poniéndonos de acuerdo antes los dos, me hubieras podido hacer una pregunta con la que hubiera disfrutado más, porque además es un tema que me tiene como muy... No voy a decir enfadado, pero sí que me tiene preocupado, ¿no? La respuesta a tu pregunta rotunda es no, directamente, a toda la población en absoluto. ¿A quién debemos ponerle, bajo mi punto de vista y bajo la punta de vista de la mayor parte de los compañeros inmunólogos de la Sociedad Española de Inmunología, a la cual yo también pertenezco y lo hemos hablado entre nosotros muchísimas veces? La población más susceptible de poder, de alguna manera, de necesitar esa cuarta dosis o esa segunda dosis de refuerzo, es la población mayor. Por población mayor entendemos señores o personas mayores de 80, 85 años. Eso de tener que vacunar necesariamente a todas las personas por encima de los 60 y luego continuar con el resto de los grupos de edad, yo es que no lo veo bajo ningún tipo es que no, a mí no me han dado ningún argumento científico que me demuestre el por qué realmente es necesario vacunar a toda la población sin hacer ningún tipo de discriminación. Entre otras cosas, porque a partir de Omicron, la mayor parte de la gente se ha infectado de manera natural con el virus y muchos de ellos sin saberlo. Con lo cual, no solamente tienen la inmunidad procedente de las vacunas que han recibido, sino también la famosa inmunidad natural de haberse infectado con el virus. Es decir, que tienen ya la famosa ahora ya inmunidad híbrida. Y la inmunidad híbrida, en principio, lo que está demostrando es que el nivel de anticuerpos puede bajar. Pero la inmunidad celular a la que tú hacías referencia, esa inmunidad celular está ahí. Claro. Si frente al SARS-CoV-1, el primo hermano del SARS-CoV-2, 20 años después, en un estudio que publicaron en una revista de prestigio y de impacto, demostraba que todavía había inmunidad celular frente al virus, ¿por qué este tiene que ser tan diferente a su primo hermano? Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué lo hace tan diferente? Es que no es tan diferente en principio. Entonces, la vacunación. Dejaré de ser yo como inmunólogo defensor de las vacunas. Vamos, el primero
El primero, sí, evidentemente la defenderé a capa y espada, pero cuando sean realmente necesarias. Claro. Sí, sí. Ahora yo creo que en estos momentos, tal y como están las cosas, en estos momentos por lo menos, a toda la población, no, las mayores, a grupos de riesgo, por supuesto, aparte de los ancianos, personas inmunodeprimidas, pues porque tienen alguna inmunodeficiencia, enfermedad de base inmunológica, o porque están en tratamiento inmunosupresor o antitumoral o lo que sea, pero no a toda la población. Sí, sí, vamos, completamente de acuerdo. Y además yo aquí quiero apuntar otro, como otro efecto, digamos, a nivel social, a nivel, digamos, de solidaridad internacional, y es que el hecho, la cobertura vacunal, hay todavía millones y millones, el porcentaje de población que no ha recibido ni una dosis de vacuna frente a COVID, Correcto. sobre todo en países africanos, es terrible. Correcto. Y eso está haciendo que aumente la inequidad y poniendo además también trabas a un poco al control de la pandemia, ¿no? Porque a mí una cosa, por ejemplo, que me preocupa ahora es todo el tema del COVID-0 famoso de China durante estos 2 años. Ya veremos si ahora no se convierte en una bomba de relojería. Claro. Porque ahora con todos los movimientos que están habiendo allí de rechazo, etcétera, y hay cada vez más contagios. Bueno, pues cuanto más se replica el virus, más posibilidades tiene de mutar, y cuanto más veces muta, pues más posibilidades hay de que surja una mutante que sea diferente a las que tenemos hasta ahora y que en fin, esperemos que no, pero que nos haga un poco volver a preocuparnos de manera importante por el tema. Ojalá no suceda. Yo creo que en situaciones como es que los seres humanos no aprendemos ni de situaciones como estas. Sí. Es decir, ya da lo mismo que seamos pues, países occidentales, orientales. Creo que en estas situaciones debería de existir una postura única y ser capaces de dialogar para, independientemente de cuáles sean las ideologías de cada uno, llegar a una postura única para todo el mundo. Es la única forma cuando vivimos en un mundo global. Si no, aquí estamos pudiendo acabar con el virus, pero en otros países, como tú dices, no están recibiendo vacunas. Claro. Y hay gente que todavía está sin vacunar. Una sociedad disarmónica, ¿no? Totalmente. Es una pena, pero bueno, los seres humanos tenemos esas cosas. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Vamos, yo tengo una absoluta admiración por... Es decir, y yo, en fin, desde mi instalación profesional, etcétera, ¿no? Digamos, estos conocimientos básicos... Es decir, evidentemente los inmunólogos son absolutamente necesarios, importantísimos, porque además es lo que estás comentando, ¿no? Es decir, tradicionalmente en enfermedades infecciosas, pero mucho más allá. ¿No? Estamos hablando de temas oncológicos y mucho más allá, ¿no? Evidentemente las autoinmunes, ¿no? Entonces, digamos, ¿tú crees que este conocimiento básico se está trasladando a un centro de salud, incluso a un hospital? Es decir, realmente lo que has comentado muy bien, ¿no? Es decir, esta personalización del paciente al que vas a tratar y la complejidad, la enorme complejidad de esto. A lo mejor no es una pregunta para ti, pero bueno, yo dejo como reflexión, ¿no? Digamos, hasta qué punto y a qué nivel estas innovaciones fundamentales, importantísimas, se están reflejando en la práctica, digamos, diaria, ¿no? La práctica diaria. Pues yo creo que sí. Vamos, yo creo que pues quizá no va tan rápido como nos gustaría a todos, pero yo creo que a raíz de la pandemia, bueno, pues cosas hemos aprendido y nos hemos dado cuenta de lo importante que es la inmunología, de lo importantes que son los inmunólogos. Nos hemos dado cuenta, a lo mejor no todos, porque llama la atención que pese a lo importante que es la inmunología, pues el Ministerio no haya metido nada en el comité, a ningún inmunólogo, a ningún miembro de la Sociedad Española de Inmunología dentro de los asesores científicos de la pandemia. No deja de llamar la atención. Cuando, sin embargo, hemos estado oyendo hablar de inmunología día sí, día también, por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Y de las vacunas, y de las nuevas vacunas, y de las células T y de tal. Entonces no tiene ningún sentido que no haya habido ningún inmunólogo pues marcando de alguna forma o colaborando con el resto de profesionales multidisciplinares en lo que es elaborar la estrategia más adecuada en cada momento. A lo mejor así, pues a lo mejor las vacunas se hubieran puesto cuando se tenían que poner, todas las dosis, que no digo se haya hecho mal, ni mucho menos, ¿eh? Lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho bien, pero a lo mejor si hubiera un inmunólogo allí ahora en estos momentos, pues al que se le pudiera oír y que tuviera peso, claro, y que se supone que entiende un poquito del tema, pues bueno, pues a lo mejor la cuarta dosis no estarían pensando en administrársela a toda la población. Es mi opinión, ¿eh? No deja de ser una opinión particular,
Pero vamos. Bueno, pues por mi parte yo creo que ya tenemos Sí, que cerrar. no sé si porque nos entre tienen el público asistente hay alguien tiene alguna cuestión. ¿Alguna cuestión? Parece que no. No, Pedro, Bueno, si querías comentar algo. El doctor Acien. Sí. Solo felicitar al profesor Sempere por su extraordinaria exposición, su brillante conferencia sobre este tema, muy amplio, muy detallado. Yo me gustaría volver a ver toda la conferencia, si está grabada por ahí. Sí, se graba. Porque la información es tan extensa que, bueno, pues me ha parecido muy interesante, brillante y extensa. Y, bueno, de ahí quisiera sacar nota en lo que me atañe a la ginecología. Uno, con el tema del COVID que acabáis de comentar, las vacunas de RNA, yo creo que tienen efectos sobre la función ovárica, y bueno, y últimamente se había comentado de cierto retraso menstrual, etcétera. Yo creo que eso pues tiene sus efectos secundarios que, bueno, se verán con más detalle después. En el otro tema que me ha afectado durante muchos años de investigación con la endometriosis, no he mencionado, pero es una de las que yo creo enfermedades autoinmunes en donde la inmunotolerancia pues tiene gran participación. Hemos empleado las interferones, la interleuquina 2 recombinante y demás. Sin embargo, no tenemos de momento una terapia que fuese verdaderamente eficaz. Pero es que viendo tu exposición, pues es tan complejo el tema que efectivamente uno entiende que bueno, pues de momento es difícil llegar a un punto definitivo de terapia en el tema que me refiero de la endometriosis. Bueno, enhorabuena. Y bueno, esos son los temas que más me interesan y sobre los que volveré a ver tu exposición para aprender mucho sobre el tema. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, por comentar eso, que un paréntesis, esta sesión se graba como las demás, entonces estará disponible en unas semanas, no sé exactamente aún el tiempo, en la página web yo creo que del propio colegio y en la de la Real Academia. Sí. Pues darle las gracias al profesor Acien, porque además viniendo de él para mí es un cumplido, porque también fue uno de mis profesores, también me dio clase, todavía me acuerdo cuando nos contaba las gestosis y tal. Recuerdo mucho sus clases y lo recuerdo como un muy buen profesor. Sí. O sea que muy agradecido. Totalmente de acuerdo. Muy agradecido. Yo también fui por el comentario, que me llega muy hondo. Y luego, bueno, pues sí, probablemente es una vacuna que se ha administrado por primera vez, la vacuna de ARN, al ser humano. Y bueno, y es posible que con el paso de los años pues se vayan viendo, se vayan descubriendo cada vez más efectos secundarios, pero que no van a ser probablemente muy distintos a los que ya hemos podido observar con otras vacunas. Hay que tener en cuenta que son vacunas que además se han administrado de golpe a millones y millones de personas, cosa que nunca se ha hecho así tan rápido y al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues y además aprobación acelerada, los mecanismos tradicionales, era una situación de mucho riesgo. Yo creo, desde luego, que sin duda alguna se tuvo que hacer así. Es decir, y yo creo que se hizo bien y que habrá salvado muchísimas vidas. Que aparezcan efectos secundarios, seguro que seremos capaces de controlarlos. Estoy completamente convencido. Y lo mismo pasará con la endometriosis. Una hiperrespuesta de tipo TH1 y tal, pero probablemente pues llegará el momento en que seremos capaces de controlarla de alguna manera. Estoy convencido de que es cuestión de tiempo y de que si en 20 años hemos sido capaces de hacer todo esto, pues en los próximos 40 no sé lo que puede pasar. No lo sé, aunque a veces los avances van muy seguidos durante unos años, luego hay un estancamiento y luego vuelven, pero yo creo que estamos en un buen momento. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo creo que ya damos por cerrada la sesión de hoy y nada, gracias a todos los asistentes, tanto aquí presencialmente como online. Dar pues felices fiestas navideñas que vienen
próximamente, y emplazar, recordar que el miércoles 11 de enero pues es la próxima conferencia que será a cargo del doctor Domingo Orozco Beltrán y que se titula Atención al paciente crónico después de la pandemia, estrategias y soluciones. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.